Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra en representación de los señores procuradores proponentes, por un tiempo máximo de 10 minutos, doña Leila Vanessa García Macarrón. Gracias, presidente. Buenos días a todos. No me gusta esta sala porque no les veo la cara cuando hablo. Traemos a esta comisión una iniciativa consistente en que se recupere la cuota reducida para los autónomos de Soria, Cuenca y Teruel y que dicha reducción sea mantenida en el tiempo de manera que puedan beneficiarse de ella durante años sucesivos sin que dicha reducción sea concebida como algo puntual. El motivo de esta propuesta es obvio. A las provincias de Soria, Cuenca y Teruel se les ha brindado esta oportunidad y es una oportunidad que necesitan. Y voy a explicar por qué. Como bien saben, la despoblación en estas tres provincias constituye uno de los retos demográficos más apremiantes de la actualidad. Estas regiones se enfrentan a una severa disminución de población que exacerba la disparidad demográfica entre los territorios. En estas provincias, la densidad de población se encuentra por debajo del umbral de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que contrasta marcadamente con la densidad de, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que alcanza los 872 habitantes por kilómetro cuadrado, y lo que supone en relación a la provincia soriana 100 veces más. Un estudio elaborado por las organizaciones empresariales de las tres provincias, al que haré alusión más adelante de manera más detallada, muestra que mientras el 2,4% de la población española reside en municipios con una situación demográfica grave o muy grave, en el caso de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, este porcentaje se eleva al 21%, es decir, 19 puntos por encima de la media nacional. Y es que la situación demográfica de Soria, Cuenca y Teruel ha llegado a un punto crítico. Poniendo, por ejemplo, la provincia de Soria, acudiendo a los datos relativos al primer trimestre de este año, que son los últimos disponibles, podemos observar cómo la población activa de este mismo año representa el 0,2% del total de la población activa española. Además, en cuanto a términos trimestrales relativos a Soria con respecto al trimestre anterior, el número de activos disminuye en un 3,13%. La población ocupada también disminuye en un 8,16% y el número de parados aumenta un 89,66%. Estos son los datos recogidos en la encuesta de población activa del primer trimestre de 2024, relativos a nuestra comunidad, elaborado por parte de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Economía y Hacienda, de la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística. Si quieren verlo, solo tienen que acudir a la tabla 6 recogida en la página 12 sobre los datos de población activa por provincias, así como a la página 3 y a la 4 relativa a los resultados por provincias. Por otro lado, si acudimos a un análisis histórico de Soria, Cuenca y Teruel, según el informe sobre la urgencia de ayudas de Estado para las provincias escasamente pobladas, elaborado, entre otras entidades, como pueden ser la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria, la Confederación de Empresarios de Cuenca y la Confederación Empresarial Turolense, podemos observar la profundidad del problema. Entre 1950 y 1991, la población de estas provincias pasó de 732.000 a 443.000 habitantes, una pérdida de 289.000 personas, equivalente a un descenso del 39,5%. En contraste, durante el mismo periodo, la población de España aumentó en casi 11 millones de habitantes, lo que supone un crecimiento del 39%. Mientras, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y la provincia de Barcelona experimentaron incrementos del 156% y 108% respectivamente, sin obviar además que desde esa fecha la pérdida de población ha sido una constante también. Como ven, el desequilibrio es absolutamente desproporcionado. Esto lo digo de cara a aquellos que consideran que por establecer esta discriminación positiva que estamos pidiendo hoy aquí se va a generar un desequilibrio a la inversa, y eso constata no solo un desconocimiento absoluto de la realidad de estas provincias, sino también una falta total de voluntad para remediar el problema que padecemos. En cuanto a la estructura demográfica actual de Teruel, Soria y Cuenca, destacar que la edad media ronda los 46 años, 3 más que la media nacional, y el porcentaje de población mayor de 65 años supera con creces al de la población menor de 19 años. Esto ha provocado un índice de envejecimiento muy superior al promedio español y una tasa de masculinidad que supera en 7 puntos la media nacional.
Otro factor clave que agrava la despoblación es la emigración de los jóvenes. El estudio de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPIME, muestra que el 60% de los jóvenes sorianos, el 48% de los turolenses y el 40% de los conquenses que cursan estudios universitarios lo hacen fuera de sus provincias de origen. Esta migración educativa rara vez se revierte, lo que provoca una significativa fuga de capital humano esencial para el desarrollo socioeconómico futuro de estas regiones. En cuanto al panorama empresarial de estas provincias, también refleja una realidad muy grave. Solo el 0,85% de las empresas españolas están situadas en Teruel, Soria y Cuenca, y además el 96% de estas son micro y pequeñas empresas. La escasez de población afecta directamente al tejido productivo, creando todo ello un desajuste entre la cualificación de la población y las demandas del mercado laboral. Todos estos motivos, como ven, únicos y excepcionales, por cuanto solo afectan a 3 provincias, y han sido reconocidos además por la Comisión Europea, son los que han dado lugar a la concesión de las ayudas cuya aplicación estamos demandando. De hecho, la propia Comisión Europea considera la situación como una oportunidad de país, en el sentido que estas ayudas están destinadas a compensar las desventajas competitivas que sufren las empresas de estas regiones debidas a la despoblación. Entre los pocos territorios europeos que gozan de estas ayudas se encuentran también zonas de Suecia, Noruega, Finlandia, Grecia, Croacia y Letonia, y hasta donde yo sé, ninguno de estos países ha protestado y ha puesto tantas trabas como pasa en el nuestro. Por lo que no se trata de un privilegio que va a generar una injusticia para el resto de provincias. Al contrario, es una oportunidad única para compensar la injusticia actual en la que estas 3 provincias viven. En el panorama empresarial, las provincias de Soria, Cuenca y Teruel se encuentran entre las últimas en España en cuanto al peso de su PIB. Concretamente, Cuenca ocupa el 44%, Teruel el 48% y Soria el 50%, de un total de 52%. Es decir, en palabras de David Peña, presidente de la Confederación de Empresas de Cuenca, estas ayudas no alteran las normas de competencia porque en su conjunto la suma de las 3 economías provinciales representa solo el 0,83% del PIB nacional y sus empresas constituyen el 0,85% del total nacional. De modo que las afirmaciones que se han vertido en otras ocasiones sobre la legitimidad de su aplicación por cuanto generan una competencia desleal queda constatado que no son ciertas. La realidad es que operar en un entorno despoblado implica mayores costos asociados a infraestructuras, a conectividad, a retención de talento, y por ello la aprobación de esta iniciativa contribuiría a facilitar estos obstáculos. Debemos seguir las recomendaciones de la Comisión Europea para ofrecer incentivos y frenar así la pérdida de productividad y atraer inversiones que fortalezcan el tejido empresarial, consolidando la población en el territorio. El 18 de mayo de 2022, el Grupo Popular en el Congreso presentó una moción sobre la situación de los trabajadores autónomos, incluyendo 2 enmiendas del diputado de Teruel Existe. Estas enmiendas proponían ayudas para las pymes y autónomos de Soria, Cuenca y Teruel con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022. La moción fue rechazada con 183 votos en contra y 155 a favor. A favor votaron Partido Popular, Vox, Ciudadanos y 6 diputados del Grupo Mixto. Por eso que hoy votarán en contra no lo entendería. Posteriormente, el 13 de octubre de 2022, el presidente Pedro Sánchez anunció la aplicación de dichas ayudas, anunciando una reducción del 5% en las cotizaciones por contingencias comunes para contratos indefinidos existentes, el 20% para nuevos contratos en municipios de hasta 1.000 habitantes. Y el 25 de octubre, el ministro José Luis Escrivá confirmó que los nuevos autónomos en estas provincias pagarían una cuota mensual reducida de 80 euros durante 3 años. La Ley 31/2022, publicada el 24 de diciembre de 2022, incluyó estas reducciones de cuota en los presupuestos generales del Estado para 2023, pero sin retroactividad. Así, los nuevos autónomos de 2023 disfrutaron de una tarifa plana de 80 euros mensuales más beneficiosa que el modelo general. Sin embargo, y al finalizar 2023 y sin nuevo presupuesto, los autónomos que se están dando de alta
alta en 2024, ya no pueden acceder a estas reducciones, lo que perjudica gravemente el tejido empresarial de estas provincias, según he expuesto a lo largo de mi intervención. Por todo ello, pedimos que se vuelva a aplicar dicha cuota sin limitarla a un único ejercicio y que se amplíe a aquellos autónomos que ya están en activo. Y vuelvo a insistir, no entendería que en esta ocasión no apoyaran esta propuesta. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señora García Macarrón, yo me gustaría equivocarme, pero le auguro escaso éxito con esta proposición no de ley, básicamente por una razón, pues una proposición no de ley que está llena de sentido común, lo cual la hace prácticamente inviable en estas Cortes actuales. Además, exige usted coherencia a los grupos de la mayoría, lo cual también es algo exótico en esta legislatura. Por tanto, es poco probable que usted consiga aprobarla, pero yo voy a intentar ayudarle en la tarea porque entiendo que es una proposición cargada de razón. Y para eso lo que hay que saber es, ¿existe o no existe un problema con los autónomos en esta comunidad? Bien, parece que sí. Desde el año 2021 hemos perdido más de 5.000 autónomos, mientras en el conjunto de España los autónomos crecen. También crecían poco en el año 2021, en el interanual, pero la llegada de Vox a la consejería ha hecho que nosotros sigamos una tendencia inversa al conjunto de la nación. Perdemos autónomos, los números así lo dicen. En Soria también. En Soria hemos pasado de 7.618 a 7.437, hemos perdido un 2,3% de los autónomos. Pero parece que el sector tiene un problema diferencial al resto del país, que ha crecido de 3.277.000 a 3.352.000, es decir, se han ganado 80.000 autónomos. Somos la segunda peor comunidad en este momento en el interanual, detrás de La Rioja, si excepcionamos a Ceuta y Melilla. Por tanto, parece bastante razonable y que alguna medida tengamos que tomar a este respecto. ¿Para qué sirven las ayudas al funcionamiento que se aprobaron en la Unión Europea? Para atender a problemas concretos. Quienes pensamos que la fiscalidad debe de servir para ayudar a redistribuir, para mejorar las condiciones de quienes están en peores condiciones, entendemos que estas excepciones son razonables cuando ayudan a territorios como el nuestro, y concretamente como la provincia de Soria, que enfrenta un gravísimo problema de despoblación. ¿Qué ocurre en España? Pues exactamente lo contrario. Que si uno mira cuál es la presión fiscal en el conjunto del país, las comunidades autónomas con más población, con menos problemas, más riqueza, tienen una presión fiscal más baja. Se crea una especie de paraísos fiscales de hecho, Guipúzcoa, Álava, Vizcaya, Madrid, que lo que generan es desigualdad, que afecta muy gravemente a nuestra comunidad. Por eso, creemos que hay que hacer exactamente lo contrario de lo que se está haciendo en nuestro país. Es decir, que paguen más quienes más tienen y que se favorezca a aquellas regiones, provincias, que tienen una condición más difícil. Sé que van a argumentar, porque lo han hecho en alguna otra ocasión, desde el Grupo Parlamentario de Vox, desde el PP, ya no sé cuándo van a argumentar, ni siquiera si van a argumentar. Sé que van a argumentar que no le gustan las diferencias fiscales, pero les voy a recordar algunas de las cosas que han hecho en Soria, el propio Grupo Municipal de Vox, en el Ayuntamiento de Soria, que es pedir bonificaciones del IBI, del IAE y del impuesto sobre la construcción también. Todos ellos ejemplos de fiscalidad diferenciada. Y lo han pedido ustedes en el plan estratégico de la ciudad de Soria. Entiendo lo que valga para la ciudad, valga
para la provincia. Es verdad que en Soria andan un poco despistados. Creo que llevaron una proposición de las cosas importantes que siempre importan a este grupo parlamentario de declarar ciudad taurina a Soria, cosa que ya era desde hacía 10 años. Y les motivó, en fin, una seria reprimenda de sus socios llamándoles vagos e incompetentes. No haré yo tal cosa. Un error lo comete cualquiera. Pero sí que les pido, al menos, un mínimo de coherencia, porque lo permite la norma europea, porque existe un problema real con los autónomos, porque Soria tiene un problema específico de despoblación que lo merece. Por todo ello, vamos a votar a favor de esta propuesta, que entiendo es una propuesta cargada de sentido. Nada más. Muchas gracias. Castilla y León es la sexta comunidad en número de autónomos. Y hoy quisiera comenzar mi intervención manifestando el compromiso que siempre hemos tenido desde Vox con el colectivo de trabajadores autónomos. Compromiso que igualmente se manifiesta en la promoción y difusión del empleo autónomo a través de las políticas puestas en marcha por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Y además es nuestra responsabilidad ante la creciente tendencia al alza de trabajadores asalariados velar por la promoción del autoempleo, especialmente impulsando el emprendimiento joven y para lo cual es fundamental facilitar el relevo generacional, señorías. Señora García, nos habla usted en su proposición no de ley de combatir la despoblación y de adoptar unas medidas económicas específicas para unos territorios concretos. Y mire, nuestra propuesta económica nace del diagnóstico de ya unos cuantos años y nosotros huimos del continuismo. No se trata de subir o bajar porcentajes en las cuotas o en los costes. Se trata de poner fin a la asfixia fiscal a la que nos tiene sometidos el Gobierno de España. Nosotros proponemos la mayor reforma fiscal de la historia, una reforma vertebrada en aspectos como la creación de la riqueza y que solo puede llevarse a cabo con la supresión de los impuestos que no gravan la renta efectiva de los españoles ni de los castellanos leoneses, sino que generan una doble tributación totalmente inaceptable. Señorías, la diferenciación entre los ciudadanos no puede establecerse por el lugar donde estos residan, sino que ha de tenerse en cuenta su capacidad, así como su situación de vulnerabilidad. Por ende, estamos de acuerdo en que la fiscalidad debe ser más baja, pero no solo para los autónomos de Soria, sino para todos los autónomos de Castilla y León. La fiscalidad diferenciada no debe establecerse en función del lugar en el que un autónomo decide emprender, sino en función de su capacidad como contribuyente. Por ello, y desde la premisa de que no se deben generar territorios de primera y de segunda, no podemos apoyar la recuperación de la cuota reducida solo en determinadas provincias, teniendo además en cuenta, señora García, que en Castilla y León también existen comarcas especialmente despobladas, incluso más que la provincia de Soria. Nosotros debemos hacerla extensiva a todas ellas, discriminando de forma positiva a aquellas edades y situaciones de vulnerabilidad que hacen más compleja la experiencia del emprendimiento, así como también a aquellas zonas rurales que se encuentren, en su caso, más aisladas. Es por ello que, para afianzar la consolidación del negocio por cuenta propia de los autónomos de nuestra región, desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo se ha destinado un intenso esfuerzo a mejorar la cobertura de la conocida como tarifa plana, al objeto de compensar y, en la medida de lo posible, neutralizar la asfixiante carga que, en términos de cotización laboral, impone el Gobierno de Sánchez a nuestros autónomos. Así, en 2022 se pasó de financiar parcialmente las cotizaciones durante los 6 meses posteriores al disfrute de la tarifa plana del Estado al pago íntegro de las mismas, incrementando un 78% la cuantía subvencionada. De este modo, mientras un autónomo de régimen general percibía en el año 2021 aproximadamente 478,68 euros de subvención, 231,24 en el caso del régimen especial agrario, pasó en 2022 a percibir 853,02 euros y 540,36 en el caso del régimen agrario. En esencia, señorías, se pasó de lo que venía siendo una extensión de la tarifa plana durante 6 meses más a una tarifa cero durante esos mismos 6 meses. En el 2023, la mejora de estas ayudas a la cotización se ha concretado propiciando además una segunda oportunidad a aquellos jóvenes de Castilla y León que, sin poder acceder a la tarifa plana, persisten en sus iniciativas emprendedoras, así como a mujeres que se reincorporen a la actividad emprendedora tras el nacimiento, acogimiento o adopción y que, sin duda, merecen un incentivo a su esfuerzo, a su tesón y a su trabajo, señorías. Estos incentivos se concretaron en el año 2023 en el pago de las cuotas devengadas durante los primeros 12 meses desde el alta, hasta un máximo de 3.000 euros por beneficiario.
Y en el año 2024 seguimos mejorando las condiciones de nuestros autónomos en todo el territorio de Castilla y León, como ya habrán podido ustedes comprobar en la modificación que se ha introducido en las bases reguladoras de esta ayuda publicadas el pasado 15 de abril. El principal cambio en la tarifa cero total es que contemplará el pago de las cuotas tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales para trabajadores autónomos de alta en el RETA durante todo el periodo de disfrute de la tarifa plana del Estado y también durante los 6 meses posteriores, lo que supone un incremento del 85% en la cuantía por beneficiario. Igualmente, se aplicarán mejoras al objeto de facilitar una segunda oportunidad a aquellos trabajadores autónomos que, tras una nueva alta, no puedan beneficiarse de la tarifa plana del Estado. De este modo, las tarifas ya incrementadas de 2023, de 853,02 euros y 540,36 en el caso del régimen agrario, pasarán en 2024 a ser de 1.573,02 y 2.293,02 euros en función de si su tarifa plana es de 12 o por 24 meses respectivamente, y entre 1.140,36 y 1.140,36 euros para autónomos de régimen especial agrario. Se trata, por ende, de una tarifa cero total que no solo devuelve la totalidad de las cotizaciones abonadas durante la tarifa plana, sino también las satisfechas durante los 6 meses posteriores al disfrute de dicha tarifa plana, señorías. Por lo tanto, este incremento del 2024 viene a sumarse a los ya practicados en el año 2022 y 2023, que de forma conjunta han supuesto un incremento acumulado en la cuantía por beneficiario de hasta un 230%, es decir, 1.102 euros más por beneficiario en esta legislatura. Y mire, en cuanto al segundo punto de su propuesta de resolución, señora García, le invito a usted a una reflexión. Mire, de los datos registrados a último día de mes de afiliación interanual, se constata que entre los meses de abril de 2023 y abril de 2024, en Castilla y León se ha producido una pérdida de empleo autónomo del 1,11%, siendo curiosamente la provincia de Soria la que menor porcentaje de disminución ha experimentado en toda nuestra comunidad, con solo un 0,80%. Además, mire, si analizamos la evolución en el número de altas, vemos que en los últimos 10 años la disminución de las altas en Soria alcanzó una media del 8,26%, aproximada a la media regional, mientras que nos encontramos con provincias que presentan una disminución mucho más acusada, como es en el caso, por ejemplo, de la provincia de Palencia, que alcanza hasta el 13,13%. Con estos datos, señora García, sin duda se evidencia que la discriminación positiva que ustedes están reclamando para Soria frente a otras provincias de Castilla y León no está de ninguna manera justificada. Mire, el mayor problema al que se enfrentan los autónomos en Castilla y León se ha plasmado en el documento de análisis incluido ya en el Plan Estratégico de Fomento de Empleo Autónomo 2023-2025 y que no es otro que el envejecimiento de la población dedicada al trabajo autónomo y la falta continua de relevo generacional. Miren, mientras en España el porcentaje de autónomos mayores de 55 años es del 30%, el de Castilla y León asciende hasta el 39,43%. Y del mismo modo, mientras en España los autónomos menores de 40 años alcanzan el 25,6%, en Castilla y León esta cifra baja hasta el 19,63%. Las soluciones, por tanto, han de enfocarse con carácter urgente a la población joven de Castilla y León, fomentando el relevo generacional e incentivando el establecimiento por cuenta propia, para conseguir retener el talento en nuestra comunidad, pero con una perspectiva global, homogénea y equitativa, señorías, para todo el territorio de Castilla y León. Y eso es lo que estamos haciendo. Al descartar el trato diferenciado, lo que pretendemos es cambiar las políticas que ya han demostrado su fracaso, señorías. Para acabar con la despoblación, el empleo es nuestra principal apuesta, apoyando a todos los trabajadores autónomos y especialmente a aquellos que más dificultades se encuentran, para que puedan elegir libremente el lugar en el que desean establecer su actividad productiva, pero fomentando que puedan hacerlo en nuestra región, propiciando así, por ende, la generación de empleo y también la generación de riqueza. Por eso, nuestra apuesta valiente y decidida a ayudar a los castellanos y leoneses a desarrollar sus empresas aquí y sus proyectos de vida aquí, en Castilla y León, en la tierra que les ha visto nacer y donde les estamos ayudando a encontrar su proyecto de futuro. Muchas gracias. Señora García, nosotros también entendemos que puede ser esta una iniciativa de sentido común en estas Cortes de Castilla y León. Lo que también entendemos es que también es oportunista por parte de Soria Ya, porque yo le podría repetir toda la intervención que nuestro grupo parlamentario hizo en materia de autónomos en la última interpelación
del pasado pleno en estas Cortes. Y efectivamente coincidimos en el diagnóstico y en el análisis de la situación. La situación de los autónomos en Castilla y León es preocupante y muy preocupante, pero desde hace 15 años en esta comunidad autónoma. Bueno, pues algunos recién llegados pretenden sacar pecho, como ha hecho la señora Pinacho, de los últimos datos del último mes, pero es que, claro, la realidad es que en los últimos 10 años hemos perdido 15.000 autónomos, y desde 2008 hemos perdido 38.000 autónomos en esta comunidad autónoma. Hablar de que tenemos que apostar por el relevo generacional, pues claro, está muy bien, si es que ya sabemos que aquí los cotizantes en el sistema RETA lo que están es adoptando esta medida como una última oportunidad laboral cuando no les queda más remedio, y precisamente es la situación que hay que revertir. El ser autónomo o emprender en esta comunidad autónoma tiene que ser un proyecto ilusionante de futuro, mirando a una sociedad avanzada, y eso evidentemente pues no nos lo descubre Soria ya, llevamos muchos años reclamándolo el Partido Socialista. Podríamos estar de acuerdo con su intervención y de hecho pues estamos. Lo que sí que nos sorprende es que solamente se pida al Gobierno de España, precisamente un Gobierno que es el que más ha hecho por los autónomos desde hace muchos años, y podríamos comparar lo que pasó en la última crisis con lo que ha pasado en esta última. Los autónomos durante la pandemia y el COVID han estado, por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, más protegidos que en ningún momento de la historia. Han estado protegidos en su cese de actividad, han estado protegidos con los ERTE. Estamos en un momento donde el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha esa tarifa plana para el primer año sin ningún tipo de condición, para el segundo si se justifica que se está con ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional. Y estamos en estos momentos con una cuota para los autónomos, como de hecho las propias asociaciones de autónomos venían reclamando, en función de los ingresos reales, por tramos en función de los ingresos reales. Con lo cual, el Gobierno socialista de España está trabajando en materia de autónomos. Y si nos vamos a las ayudas de funcionamiento y a esa discriminación positiva que la señora García reclama para su provincia, para Soria, pues evidentemente no ha habido más no ha habido nadie que haya hecho más que el Gobierno socialista de nuevo, porque nos podemos remitir a lo que decía el Partido Popular en 2014. Y decía no a las ayudas al funcionamiento en Soria, Cuenca y Teruel. Decía no porque estaba gobernando el Partido Popular en este país. Ahora se suman al carro y ahora ya ayudas al funcionamiento en Soria sí, y de hecho nos permitimos el lujo de exigir al Gobierno de España. La realidad, el único Gobierno que ha hecho posible que las ayudas al funcionamiento en Soria llegaran ha sido un Gobierno del Partido Socialista. Y con respecto a los dos puntos de la propuesta de resolución que hoy usted nos trae, la recuperación de la cuota reducida para autónomos y la reducción de las cuotas para que se amplíe con una discriminación positiva para Soria. Pues son dos cuestiones, y usted lo sabe bien, que están comprometidas por la ministra, y que serán más pronto que tarde una realidad. Por eso nosotros no tenemos ningún inconveniente, no nos tenemos que inventar ninguna intervención retorcida para intentar justificar nuestro voto en contra. Lo que sí que le decimos a Soria ya es que, de la misma manera que se exige al Gobierno de España en esta materia de autónomos y en esta discriminación positiva, pues hombre, entendemos que alguna vez habrá que pedir también al Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, porque, claro, esto sí que es también de su competencia. Los desequilibrios territoriales en nuestra comunidad autónoma son competencia de la Junta de Castilla y León. Lo que está pasando en materia de despoblación es competencia de la Junta de Castilla y León. Y, hombre, que el Gobierno de España ponga está muy bien, pero que alguna vez reclamemos al Gobierno de la Junta de Castilla y León que haga algo por nuestra comunidad autónoma, especialmente por las provincias más desfavorecidas o donde mayor desequilibrios hay, pues también estaría muy bien. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista
Le proponemos una enmienda de adición a esta propuesta de resolución, que dice lo siguiente: instar a la Junta de Castilla y León a implementar un fondo complementario anual con las mismas cantidades correspondientes a las ayudas al funcionamiento del Gobierno de España destinadas a la provincia de Soria, tanto para empresas como para autónomos. Evidentemente, si se nos admite esta enmienda, que yo creo que no tendrá ningún inconveniente, porque también es de sentido común, los dos compromisos que usted pide ya los está valorando el Gobierno de España, y lo que nosotros pedimos es que haya una colaboración entre todas las administraciones competentes, especialmente la Junta de Castilla y León, que es quien más competencia tiene en lo que está ocurriendo en esta comunidad autónoma desde hace 30 años, pues nosotros, evidentemente, votaremos a favor de su propuesta de resolución. Nada más. Gracias. Gracias, presidente. Señorías de UPL Soria Ya. Señora García Macarrón, efectivamente la distribución de esta sala no nos permite vernos y eso a veces incomoda y no permite que sea muy fluido en la conversación, pero bueno, vamos a intentarlo. Nos presentan una proposición que evidencia realidades innegables y más en estas fechas en las que estamos en vísperas de las elecciones europeas el próximo 9 de junio y es sin duda una realidad en la que entendemos coincidiremos todos los grupos parlamentarios, por extraño que esto pueda parecer. Ante esta proposición es imposible negar que las decisiones del Parlamento Europeo afectan directamente a los Estados miembros, afectan a España y por ende a todas las comunidades autónomas y, por supuesto, a Castilla y León con sus 9 provincias. Efectivamente, la Comisión Europea en abril de 2021 aprobó las directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2022-2027. Castilla y León, junto con Castilla-La Mancha y Aragón, las 3 comunidades autónomas, solicitaron que estas directrices contemplaran una asimilación del régimen jurídico de las zonas poco pobladas con las zonas de muy baja densidad de población. Los presidentes de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha lideraron un intenso trabajo y de forma conjunta consiguieron importantes logros, importantes éxitos para estas comunidades. Las DAR, revisadas el 19 de abril de 2021, permiten a los Estados miembros apoyar a las regiones que se enfrentan a una transición o retos como la despoblación, incluyendo ayudas destinadas a compensar a pequeñas empresas, pymes, autónomos, que desarrollan su actividad en zonas desfavorecidas con obstáculos añadidos que, de alguna forma, obstaculizan ese poder para atraer y mantener la actividad económica. La Comisión Europea fija estas ayudas para las provincias con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en esta situación se encuentran Soria, Cuenca y Teruel. En este Parlamento, en el que siempre escuchamos a los grupos de oposición el lamento de la pérdida de población, responsabilizando al Gobierno de la Junta de Castilla y León, convendría que lo analizásemos con un poquito de pausa para poder profundizar en la proposición que nos presenta UPL Soria Ya. Señorías, fíjense, Cuenca, Comunidad de Castilla-La Mancha, la única comunidad gobernada con mayoría absoluta por el Partido Socialista, por el señor García Page, en este momento ciertamente un poco cuestionado por los suyos. Pero Cuenca es una de las 4 capitales españolas que pierde población todos los años. Teruel, Comunidad de Aragón, pierde 12.500 habitantes en una década, casi 9.000 en Teruel, gobernada por el histórico socialista Lambán hasta que perdió las últimas elecciones en mayo, también expedientado en este momento por defender lo que eran los principios del Partido Socialista hasta el 23 de julio. Sirvan estos datos para que, si es posible, nos hagan reflexionar, o más bien reafirmarnos, en que la despoblación no es un problema de partidos políticos. La despoblación es un problema de Estado. Un problema de Estado reconocido en todas las conferencias de presidentes. Quizás por eso el señor Sánchez se niega a convocar la conferencia de presidentes a pesar de la solicitud reiterada e insistente de todas las comunidades autónomas. El trabajo de la Junta de Castilla y León, como ha indicado la proponente, junto con el esfuerzo de FOES, Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, en la red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa, en la que participan también COE, CEPIME de Cuenca y COE de Teruel,
logró que Soria fuese excepcionada de la prohibición general de autorización de ayudas de Estado a las empresas, optando a una fiscalidad diferenciada que ninguna otra provincia en Castilla y León ha obtenido hasta el momento. Señorías, esta ayuda al funcionamiento destinado a reducir los gastos corrientes de las pequeñas empresas no diferencia a los territorios, no discrimina a sus habitantes, todo lo contrario, favorece la solidaridad entre los territorios, de forma que los que tienen más obstáculos o más dificultades puedan competir en igualdad de condiciones con el resto gracias a estas ayudas. Hay un ejemplo muy gráfico. Si buscan una pista de atletismo, verán que las líneas de salida de los corredores van a distinta distancia. ¿Por qué? Porque es la única forma de que todos los corredores recorran exactamente la misma distancia, los que corren en las calles interiores como los que corren en las calles exteriores. Por eso, desde el Partido Popular, hemos solicitado en el Congreso de los Diputados, como ha indicado también la proponente, el 18 de mayo de 2022, justo lo que nos están presentando en esta proposición. Tome buena nota, señora García Macarrón, porque fíjese, desde el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Palomo Sebastián les ha indicado que reclaman lo mismo que ellos plantean, pero que van a votar en contra. Y también votaron en contra ese 18 de mayo de 2022. Tomen buena nota, señorías del Grupo Parlamentario UPL Soria. Siempre el Partido Popular se ha mostrado a favor de estas propuestas y, desde luego, lo ha demostrado no solo en el Congreso de los Diputados, lo ha demostrado el Gobierno autonómico dirigiéndose al Ministerio de Hacienda y Función Pública y solicitando al Gobierno de España que cumpla. Que el Gobierno de España cumpla, que ponga en marcha las ayudas de la Unión Europea, que las ponga en marcha en su totalidad, en todas las medidas, con todos los tantos por cientos. Que, a pesar de haber reconocido su urgencia el Gobierno de España en muchas ocasiones, no ha cumplido, no las ha puesto en marcha. Señorías, como ya advirtió el presidente de la Junta en una pregunta parlamentaria efectuada en el Pleno de esta Cámara, el Gobierno de España confirmó la peor de las decisiones, aprobando la aplicación de porcentajes de las ayudas al funcionamiento muy por debajo de lo permitido por Europa. Solo un 5% de las contingencias comunes para los contratos indefinidos ya en marcha no incluyó a los nuevos, lo que supone un ahorro medio para el empresario de unos 19 euros al mes por trabajador. Y el 15% de las contingencias comunes sobre los nuevos contratos, que viene a generar un ahorro mensual medio de unos 57 euros al mes, y un 20% para empresas puestas en marcha con un ahorro de promedio a las empresas de 76 euros al mes. ¡Ojo! Solo para municipios de menos de 1.000 habitantes. ¿Y a cuántos afecta? Pues es que la afectación es mínima, porque Soria solo cuenta con 170 municipios de menos de 1.000 habitantes, y de esos 170 municipios, 116 tienen menos de 100 habitantes. Señorías, la Junta de Castilla y León constantemente está implementando medidas fiscales de discriminación positiva a favor del mundo rural, a favor de las pequeñas empresas, de los autónomos, de los jóvenes, de las mujeres, de los discapacitados. Y, como ha indicado la señora Fernández Pinacho, desde la Consejería de Industria hay un sinfín de medidas para autónomos que permiten y que favorecen que esos autónomos puedan trabajar con mayor seguridad y con menos costes. Medidas que también se han implementado en distinta forma desde la Consejería de Economía y Hacienda. Insistimos, el Gobierno de España no ha puesto en marcha estas ayudas que la Unión Europea le permitía establecer. El compromiso en la lucha contra la despoblación, el reto demográfico, pasa por la implicación de todas las administraciones públicas, de todas las comunidades autónomas y, por supuesto, del Gobierno de España. De nada sirve crear un ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico si su titular, la señora Teresa Rivera, con su peculiar protección del lobo, perjudicó a los ganaderos. Con el boicot a las fresas a los agricultores, y así un suma y sigue interminable. En definitiva, si como ministra no ha sabido defender en Europa los intereses de los españoles, nada hace pensar que como eurodiputada pueda conseguirlo. Desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Partido... Silencio, por favor, y respeto a la intervención. Señorías... Todos. Señora Vallejo, por favor. Sí.
Todos han consumido su turno con respeto por parte del resto de los procuradores. Ruego el mismo respeto para la interviniente. Muchas gracias. Gracias, presidente, pero permítame ser un pelín más flexible con el tiempo por esta. Señorías, vamos a apoyar esta proposición no de ley. Nos agrada que sea precisamente el Grupo Parlamentario Socialista UPyD Soria ya el que presenta esta proposición, porque de alguna forma siempre nos recriminan que nos dirijamos aquí, instemos al Gobierno de España, como una forma de quizás echar balones fuera. No, señorías, se trata de que cada palo aguante su vela, que cada administración asuma sus responsabilidades, asuma sus competencias. Desde el Grupo Parlamentario Popular seguiremos defendiendo, seguiremos siendo coherentes con los principios que nos llevan a defender los intereses de Soria. Vuelvo a pedir silencio, por favor. Decía que desde el Grupo Parlamentario Popular lucharemos por defender siempre los intereses de Soria y los intereses de las 9 provincias de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias, presidente, y gracias a todos por sus intervenciones. Señor Igea, gracias por su apoyo. Sí, estas excepciones son razonables, pero no todo el mundo logra entenderlo. Sirven para compensar las ventajas competitivas de territorios con distintas características. Lo difícil era que la Comisión Europea lo autorizara y lo hizo. Ahora somos nosotros los que lo hacemos difícil. Señora Pinacho, se trata de que todos trabajemos juntos por el bienestar de los ciudadanos y dejemos de lado esta polarización absurda que tenemos que sufrir todos los días. Ha dado datos usted de toda la comunidad y de ahí el error. Vamos a centrarnos en la provincia que tiene datos diferentes. De todas formas, no he nombrado a Zamora, pero Zamora también es una provincia que su pérdida de población es muy grande, es enorme en los últimos años. Quizá también habría que extrapolar estas ayudas y que se ampliaran a la provincia de Zamora, porque también lo merece, aunque por ahora no esté autorizado por la Comisión, porque solamente se centra en las provincias de menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y Zamora creo que ronda los 15. Pero bueno, también sería importante, incluso a territorios colindantes de otras provincias que, bueno, pues por estar en otra provincia, si tienen las mismas características que una determinada región o zona de esa provincia que se puede ver beneficiada, también tendrían derecho y sería justo que se beneficiaran. Pero bueno, ahora mismo lo que está autorizado por la Comisión Europea es estas 3 provincias en España. Desde Vox hablan muchas veces de la reducción y de la supresión de impuestos, así que no apoyar esta iniciativa no le veo yo el sentido. Ante problemas distintos, soluciones distintas. Un ejemplo, alguien que abre una tienda en el centro de Valladolid va a tener clientela, va a tener afluencia, pero una tienda que abre, por ejemplo, en Almazán, un pueblo de Soria, pues no va a tener la misma afluencia. Por eso son situaciones distintas, territorios distintos y hay que aplicar pues, distintas soluciones, distintos incentivos a cada zona. No se puede utilizar el mismo baremo para todos, es lógico o así lo veo yo. Señora Palomo, que no es oportunismo, porque si el Gobierno de España hiciera lo que puede hacer, lo que tiene que hacer, no estaríamos aquí debatiéndolo, que ahora mismo solamente autoriza ese 5%, hasta el 20%, anda que no queda. De todas formas, enmendamos la ley de presupuestos hace nada e introdujimos en este sentido enmiendas y, bueno, ustedes se abstuvieron. Vamos a instar de todas formas una proposición similar al contenido de la enmienda que ustedes han propuesto a la Junta también. Entonces, pues no la aceptamos, porque ya lo vamos a pedir, vamos, es lógico. Y la ministra, hace unos días en Soria, dijo que iba a evaluar estas ayudas al funcionamiento, o sea, evaluar ahora, a estas alturas, desde el 2019, pero ¿qué hay que evaluar si todavía no hemos evaluado qué hacemos aquí? Iba a decir una palabra fea.
Bien, señora Vallejo, gracias por reconocer que estamos constatando una realidad, que son evidencias. Aunque ustedes también se han negado a aplicar estas ayudas al funcionamiento otras veces que las hemos pedido en el ámbito de sus competencias. Y en cuanto a pérdida de población, nos centramos en Castilla y León porque es una realidad que la comunidad pierde población. No vamos a quitar responsabilidades a la Junta porque otras comunidades también la pierdan. Pero bueno, es obvio que estamos perdiendo población. ¿Y que el Gobierno de España cumpla? Sí, claro, anda, pues solo faltaba, pero que la Junta también puede hacerlo y no lo hace en cuanto a estas medidas. Así que agradecemos su apoyo. Esta demanda es algo que no solo constatamos nosotros, sino que la red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa, la SESPA, como también ha dicho la señora Vallejo, también lo ha puesto de manifiesto en distintas ocasiones. Se trata de la eliminación de una medida que afecta a los autónomos que se hayan dado de alta a partir del 1 de enero de 2024, a los que se les está privando de beneficios que hasta ahora habían sido implementados con el propósito de fomentar la actividad empresarial en estas zonas. Una eliminación que no entendemos por qué se ha llevado a cabo, ya que al hacerlo se va a conseguir el objetivo contrario al que persigue. Durante el año pasado, los nuevos autónomos pudieron beneficiarse de una cuota reducida en la Seguridad Social de 80 euros mensuales, extendida a 3 años y sin importar sus ingresos. Un modelo que resultaba ser más favorable que el general, el cual ofrece beneficios no solo por 2 años y condicionados a que en el segundo año los ingresos no superen el salario mínimo interprofesional. Un modelo que estaba repercutiendo en beneficio del tejido empresarial de estas 3 provincias, tan necesitado de este tipo de medidas, tal y como he expuesto en mi primera intervención y tal y como ha señalado la propia Comisión Europea. Y es que no solo la aplicación inicial de estas ayudas era totalmente insuficiente, sino que ahora deciden cesar su aplicación y esto perjudica enormemente a Soria, Cuenca y Teruel y deja desamparado a un segmento crucial del tejido empresarial, los autónomos, que ya de por sí son vulnerables y esenciales para mantener la actividad económica de las zonas rurales, las cuales son las más afectadas por la despoblación, como ya he expuesto. Es esencial que se implemente esta medida de nuevo para implementar así la discriminación positiva hacia estos territorios. Yo entiendo que decir discriminación suena mal, pero como digo antes, ante soluciones distintas o situaciones distintas hay que dar soluciones distintas también. El tejido productivo de Cuenca, Soria y Teruel cuenta con más de 38.600 autónomos, representando el 20% del total de la afiliación media en estas provincias. Son un motor esencial para las economías provinciales y juegan un papel crucial en la sostenibilidad de la actividad económica en áreas rurales. Así que por todo ello les pedimos que decidan apoyarnos. Gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Votos en contra? 3. ¿Abstenciones? 6. Por lo tanto, queda aprobada la proposición no de ley planteada.